Amén, hermanos. Dios les bendice. Ojalá que este momento que Dios nos está dando de ni calor ni frío, sino un tiempo templadito, lo disfrutemos en el nombre del Señor. Les invito a todos a estar de pie. Vamos a hacer una oración a nuestro Dios para que Él nos dé el entendimiento de la palabra. Oramos. Oh Dios, en esta hora gracias te damos por ayudarnos y sustentarnos en medio de nuestras dolencias de la carne. Gracias por traernos aquí a tu atrio a glorificar tu santo nombre, pero también a ser edificados con la enseñanza bíblica. Te suplicamos que abras nuestro pensamiento, nuestro corazón, nuestra voluntad para poder recibir esta hermosa enseñanza que tú ya tienes preparada para nosotros. Gracias por todo en Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pueden sentarse y vamos a leer ahí en la carta del apóstol Pablo a los Corintios, el versículo 12. Vamos a leer el versículo 12, el versículo 14, el versículo 20 y el versículo 27. Esos 4 versículos vamos a darle lecturas todos juntos, así como están, que dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. 20. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Amén. Bueno, como ya el hermano mencionó, ¿verdad? El tema es unidad en la diversidad. ¿Cómo es posible que la palabra de Dios nos habla de muchísimos, pero a la vez de uno solo? Y eso solo lo podemos comprender cuando lo estudiamos con los ojos de la fe. Y nos podemos maravillar cuando reconocemos la grandeza de Dios, por lo cual nos ha incluido en su gran bondad en los diversos ministerios que Él tiene en su iglesia. Entonces, por eso es que somos uno, pero somos diversos. ¿En qué? Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, podemos analizar en el pasaje que tenemos para reflexionar, que es en la carta a los Corintios 12, que el apóstol San Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, utiliza una figura, que es la figura humana, el cuerpo humano, con lo cual estamos relacionados desde el niño, el joven, el adolescente, el adulto, la persona de edad, la persona pobre, la persona rica, el religioso y el no religioso. Todo mundo está familiarizado con lo que es el cuerpo humano. Y esta es la figura que utiliza el escritor para describir la unidad espiritual en la vida de la iglesia. Tal vez en algún momento dado, como personas, sentimos que no estamos unidos. Podemos sentir que la iglesia no marcha en la armonía en la que debiéramos marchar. Pero yo te quiero decir que con todos los defectos humanos y externos que nosotros pudiéramos notar en la iglesia local, la palabra de Dios me habla de una unidad espiritual de la cual
el Señor nos ha revestido, en la cual el Señor nos ha llenado. Y esa unidad gloriosa de la que habla el apóstol Pablo, entonces nos enseña a nosotros que en medio de todas nuestras limitaciones y de todos los conocimientos tal vez que tengamos, por encima de todo ello, la grandeza de Dios se deja ver, porque Él da la unidad en la vida de la iglesia. Por eso, en primer lugar, esta unidad en la diversidad solo la puede dar el Espíritu de Dios, No la da el conocimiento que nosotros tengamos, tampoco la da el que seamos muy religiosos, tampoco el que ya tengamos muchos años de estar en la iglesia, porque lamentablemente podemos decir que en algunos casos, no en todos, los hermanos que ya tienen más tiempo en la iglesia y en un ministerio, muchas veces experimentan más inmadurez que el que está empezando la vida cristiana. No todos, porque hay hermanos que desde que comienza esa fe que Dios deposita en su corazón, crecen y crecen y siguen adelante en la obra de Dios. Pero hay hermanos que solo tienen antigüedad de años, pero no tienen ese crecimiento espiritual, por lo cual muchas veces bajan su servicio a Dios, bajan y menguan en su fe, menguan en su dedicación al Señor, en la consagración, en fin, tantas cosas. Entonces, solo el Espíritu Santo, vamos a verlo en los versículos 7 y versículo 11. Mira, el versículo 7 nos dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Así que ¿quién procura la unidad? ¿Quién da la unidad en medio de todo quizás variedad de pensamientos y de culturas que traemos del mundo? Dios, a través del Espíritu Santo. Es el Señor que nos hace ser uno solo. Así como nuestro cuerpo físico, miren ustedes que es tan importante la unidad que mantiene nuestro organismo, nuestros miembros que conforman el cuerpo humano, que nos maravillamos. Porque te quiero decir que como iglesia, aunque Dios nos ha revestido de muchos dones para que le sirvamos, en algún momento dado aquel hermano que fue revestido de dones no quiere servir o se enferma o pasa algo en su vida y se retira o Dios lo llama a su presencia, la iglesia sigue. ¿Acaso no cuando en nuestro cuerpo humano se mutila un brazo, un dedo, un pie, incluso toda la pierna hasta arriba o las dos piernas? ¿Acaso no el cuerpo sigue con vida y sigue siendo útil? Y pues es tanta la importancia que la palabra de Dios da al creyente, que desea que el creyente entienda que el Espíritu Santo, quien es la cabeza de la iglesia, quien es que mueve a la iglesia, permanece. Y es por eso que la iglesia sigue adelante y la obra de Dios sigue marchando. Hace muchos años escuché malamente de alguien que dijo: ni sobra el que se va, ni sobra el que viene, ni falta el que se va. No es así. Todos somos útiles a Dios. Y a todos Dios nos reviste de su presencia. Y es cierto que cuando alguien piensa que su presencia es sumamente importante por encima de Dios, ahí esa persona sí está mal. Porque nosotros hemos aprendido en este momento que quien da la unidad en la vida de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, es el Espíritu Santo. Y entonces en eso nosotros nos basamos, que es Dios quien gobierna nuestra mente, nuestro corazón. Por eso no tengamos miedo a ejercer los dones espirituales que Dios nos ha otorgado.
no nos sintamos menos, tampoco nos sintamos de más, o pensemos que Dios nos ha revestido de dones porque los merezcamos por nuestras propias fuerzas. No, porque el Espíritu Santo en su obra nos ha dotado de ello. Vamos a ver la segunda enseñanza, que es, vamos a ver la diversidad. Vimos la unidad que la da el Espíritu Santo, ahora vamos a ver la diversidad. Versículo 1 dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de qué, hermanos, de los dones espirituales. Versículo 7, pero vamos a leer del 7 hasta el 11, así corrido. Hoy lo leímos salteado, ahora vamos a leer del 7 al 11 como está el párrafo. Dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu, aquí vienen ya los dones, palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Y entonces todas estas cosas, dice el 11, las hace uno y el mismo Espíritu. Ahí están los dones, la lista de los dones espirituales en este pasaje bíblico. Porque existen otros pasajes que nos da otra lista de dones espirituales, si gustan anotar los que les gusta escribir. La otra cita bíblica que nos habla de los dones espirituales es Romanos, capítulo 12, versículos 6 al 8. Romanos 12, 6 al 8, ahí está otra lista de los dones espirituales que el apóstol Pablo menciona allí. Hay otro capítulo que es Efesios, capítulo 4, un solo versículo que es el 11. En el versículo 11 de Efesios 4, el apóstol menciona 5 dones espirituales más ahí en ese pasaje. Y hay otros pasajes, pero ya no me dio el tiempo para buscarlos todos. Pero bueno, con estos 3 que tenemos, ya tú puedes sacarlos allá cuando te sientes allá en casa, a reflexionar sobre la enseñanza de hoy y quieres descubrir o confirmar cuál es el don espiritual que Dios te dio para ministrarlo en la iglesia, en su servicio. Entonces lo puedes hacer con calma y entonces pedirle al Señor que te ilumine tu mente para que conozcas cuál es ese don o esos dones que el Señor te ha regalado. Bueno, entonces la diversidad está en los dones. Fíjense que la diversidad, yo pensaba, y se los digo así porque a lo mejor todos los demás estamos en la misma situación u otros ya lo habían descubierto esto. Que yo pensaba que la diversidad estaba en que éramos de diferentes edades. Pensaba también que la diversidad estaba porque cada quien viene de una familia distinta y pues cada quien tiene una educación diferente. Hay hermanos que tienen estudios superiores y hay otros hermanos que pues solo lo mínimo, lo necesario tienen de preparación, pero no, tampoco es por la estatura, ni por el color, ni por el lugar, no. Fíjense que la palabra de Dios nos enseña que la diversidad de la que habla Dios, de la que habla la Biblia, en que fue revestida la iglesia, es los dones espirituales, los cuales hacen que todo evento de Dios, toda actividad que tiene que ver con la obra de Dios es maravilloso. Es maravilloso. Cuando hay una acción de gracias, miren ustedes cómo se desbordan los dones.
Los hermanos cantan, otro predica, otro da testimonio, otro es poeta, en fin, tantas cosas que Dios da. Hermanos que dirigen, ya ven que ustedes, cuando hay un evento especial en la iglesia, yo sé que todos dirigimos, pero hay hermanos que tienen esa habilidad, ese don de Dios para presidir. Lo hacen diferente, se deja sentir la presencia de Dios y nos mueven y nos llenan de gozo, porque ellos tienen ese don. O los hermanos que ministran los cánticos. Todo eso a nosotros nos retroalimenta, nos fortalece. Y la verdad, es maravilloso cuando nosotros miramos desde los ojos espirituales la gran variedad que podemos hacer en el culto a Dios, en el servicio al Señor. Miren, solamente como iglesia presbiteriana se deja ver la variedad de los 4 ministerios que existen. Cada ministerio, al estudiar cuál es su función, se maravilla cada ministerio de lo mucho que puede hacer un solo ministerio. Y cuando un hermano tiene el don y está puesto en ese ministerio donde él tiene el don, ese tiempo que el hermano es puesto ahí o esa hermanita es puesta ahí, cómo hay crecimiento, cómo hay bendición, cómo se desenvuelve tan hermoso ese tiempo, ese periodo de servicio. Porque para eso fue que Dios nos dotó de dones espirituales, para que la iglesia no se sienta ya monótona. Tenemos un Dios creativo. ¿Se acuerdan que la vez que dimos el estudio sobre el culto y liturgia, hablamos que Dios es un Dios creativo? Y entonces, ¿dónde se deja ver la creatividad de Dios? En esto. Cómo a cada quien nos da diversidad de dones. Solamente que muchas veces cuando somos usados por Dios, tenemos que tener muchísimo cuidado, porque entonces puede ganarnos la carne y entra la soberbia y empezamos a decir que fuimos nosotros, cuando es el Espíritu Santo en la vida de nosotros, los miembros de su iglesia. Bueno, entonces, mis hermanos, ahí está la lista de los diversos dones. Bueno, vamos al punto 3 o enseñanza número 3, versículo 5, donde se deja ver la diversidad también, no solamente en los dones, también en los diferentes ministerios, versículo 5. Y hay diversidad de ministerios, pero ¿qué dice? El Señor es el mismo. Así es. Ahora que los hermanos en la Misión Filadelfia están aprendiendo a música, estamos muy contentos. Les decía yo a los hermanitos, esfuércense, hermanos, es un esfuerzo, pero esfuércense para ministrar la alabanza al Señor, porque solo se deleitan sus oídos cuando algún hermano va y sabe ejecutar un instrumento musical, o ahora que ya están los hermanos comisionados allá, que ponen las pistas y los himnos los van cantando con la música de fondo, guiando la alabanza al Señor. Y entonces todo eso a nosotros nos maravilla, hermanos. A mí me maravilla de ver cómo el Señor nos permite que en la iglesia haya tanto. ¿Ve? Nuestros hermanitos pasaron a cantar, ellos son el grupo de alabanza. No solamente los 9, 10, 11, no sé cuántos en sí son el número de que conforman el grupo, pero ellos tres, y ellos tres nos guiaron a glorificar el nombre del Señor. Pero si ellos nada más se hubiesen acercado allá a ver a los hermanos aconchaditos, acercaditos nada más, pero sin responsabilidad, sin deseo de desenvolverse y de aprender, si no está la directora o no están los hermanos que supieran ejecutar, entonces aunque estén 2 o 3 pero no saben, entonces no se llevaría a cabo la alabanza al Señor. Pero Dios siempre deja 3, 4, 5 hermanos para que la alabanza en el culto se siga llevando a efecto. Porque Dios nos ha dotado de diversidad de ministerios. Así que dale la gloria al Señor,
por ese ministerio que tienes. Ya sea que te guste predicar, que Dios te ha dotado de la predicación, de la evangelización, te gusta extender el reino de los cielos, sigues predicando, hazlo, sin que te manden, porque te manda Dios a través de su palabra, sin que esperes a que los hermanos te nombren, solo hazlo. O tienes el don de sanidad, sigue orando por el enfermo, porque para eso Dios te lo ha dado, para que en esa diversidad de ministerio entonces muestres la unidad de la iglesia. Y no eres tú, es el Espíritu Santo, y tú eres miembro de la iglesia Betania, de la iglesia local. Enseñanza número 4, versículo 6. La diversidad dice, hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo. La forma en que Dios obra, las operaciones a las que se refiere es la forma en que Dios obra. ¿Cómo obra Dios tan diferente en cada iglesia local? A veces puede traer una familia que es de bendición a la iglesia, una familia X que Dios quiso traer a algún lugar y la traslada a aquel lugar para ser de bendición. O trae una familia que no está convertida, sino es que es humo a los ojos, pero la lleva a Dios a donde la tiene que llevar para probar a su pueblo y hacerlo más fuerte. Y el Señor prueba el corazón de la iglesia para bien, para revelar lo bueno como lo hizo con el pueblo de Israel, o para que saque lo malo. Pero hay diversidad de operaciones, dice, la forma en que Dios actúa es diferente en cada uno, incluso de nosotros. Si el medicamento, miren, cuando un doctor te da un tratamiento, te da las indicaciones. Hay personas que la medicina les hace efecto casi inmediatamente. Y hay cuerpos donde le pones medicamento y no te hace efecto hasta cierto tiempo, pero te hace efecto. Hay cuerpos que reciben inmediatamente la sustancia que requieren, pero hay cuerpos que tardan en asimilarlo para provecho. Así nos ha pasado en algunos tratamientos que nosotros nos hemos recibido. Recuerdo que cuando yo me enfermé de mis pulmones, me dice la doctora, pero no vas a tener efecto ahorita, Anita. Es 1 año que tiene que pasar para que tú empieces a sentir mejoría. Le digo a la doctora, y no hay otra forma de que sea más rápido porque yo ya no aguanto este dolor de mi pecho y de mi espalda. No, dice. Hasta que el cuerpo solito, la medicina solita, tu cuerpo lo asimile y entonces tus pulmones van a liberar lo que tienes ahí. Pero créelo. Y pues nos pusimos en oración, digo, Señor, ya el tratamiento ya me lo tomé, ahora solo esperar tu tiempo y esperar tu gracia. Y sí, hermano, en el tiempo que menos me lo imaginé, no saben ustedes que hasta yo me espanté de lo que estaba pasando. Pero es algo maravilloso lo que Dios hace y todo tiene su tiempo. Y así que yo les digo a ustedes que la forma en que Dios opera, según la Escritura, es diferente. Ahí es donde está la variedad, ahí es donde está la diversidad, pero Él sigue siendo el mismo. Así que, así como nosotros hemos dado testimonio de cómo Dios nos ha ayudado en algún problema, te lo platicamos para que comprendas la grandeza del Dios a quien adoramos. Tú recibes ese testimonio y cuando tú pasas por un problema semejante, entonces tú oras al Señor, de quien sabes que ha hecho grandes cosas, y le dices, Señor, así como obraste con la hermana fulana que dio su testimonio, obra en mi vida. Pero a lo mejor Dios dice, no, es que voy a obrar en ti diferente, te voy a socorrer distinto, te voy a resolver el mismo problema, pero te lo voy a resolver de otra manera.
A eso se refiere el pasaje, que hay diversidad de operaciones, pero Dios es el mismo. Así que Dios te va a ayudar, Dios te va a guiar de manera distinta como lo hizo con otros hermanos, pero Él seguirá al frente guiando tu vida. Bueno, entonces solamente para que ustedes vayan asimilando esto. Les pongo otro ejemplo. Una persona está ora y ora porque Dios Dios la libere de ese esposo malo que tiene, que es rebelde, que es grosero, que no quiere nada con Dios, y le dice a la hermana: Señor, toca el corazón de mi esposo, Señor, ayúdalo, Señor, guíale, Señor, revélale tu salvación. Pero sucede que, dice el Señor: no, sí le voy a revelar la salvación, pero se va a morir. Y entonces cae en una enfermedad y muere la persona, libera a la hermana y aquella persona es salva también. Pero así lo quiso Dios. No como la otra hermana que le oró a Dios: Señor, convierte a mi esposo. Y sí, el Señor tocó el corazón de su esposo y las dos le están sirviendo, pero ahí en ella obró diferente Dios. ¿Me estoy explicando? Porque quiero que entiendas que Dios obra de diferentes maneras. No te decepciones, porque tú te decepcionas cuando un hermano habla aquí de la sanidad, cómo Dios lo restauró, cómo Dios obró. Y cuando tú pasas por lo mismo, dices: Señor, si tú sanaste, ¿por qué a mí no me estás sanando? Si al hermano lo sanaste. No le reclames a Dios, porque Él te va a sanar, pero diferente. Así que entiéndelo. Él va a tocar el corazón de tu familia, pero diferente. Va a usar otros medios. Conocí un hermano que dice que se drogaba y cuando se convirtió al Evangelio dice que inmediatamente el Espíritu Santo le quitó todo deseo de adicción. Y desde que se entregó y miren ustedes, yo le conocí y a servirle al Señor en todo lo más que pudo. Le sirvió a Dios hasta el último día de su vida. Pero hay otros hermanos que me he encontrado y me dicen: no, hermana, a mí me costó, recaí una vez, luego volví a recaer y ahí estaba ya pensando que era un caso perdido, pero alguien seguía orando y alguien me animó y al final de cuentas me llamó el Señor y aquí estoy sirviendo. Ahí está la variedad. Ahí es donde dice: hay diversidad de operaciones, pero Dios es el mismo. Así que no te desesperes pensando que Dios no te está escuchando a ti. Solo deja que Él obre como Él sabe que lo tiene que hacer. Amén. Enseñanza número 5, versículo 26. De manera, en la primera parte, de manera que si un miembro padece, ¿qué pasa? Todos los miembros se duelen. Dos personas muy cercanas a mi vida. Uno de ellos familiar mío, de mi sangre. Cuando le amputaron su pie, me dice: hija, me pasa algo extraño, no sé qué es esto, pero yo ya no tengo mi pie, pero fíjate que yo siento que me pica el dedo grande. Y siento clarito, y cuando volteo a ver, veo mi pie, así de repente, volteo a ver hacia abajo, y veo mi pie. ¿Qué me está pasando? Todavía su cerebro no estaba acostumbrado que ya su pierna, ya toda su pierna, ya no estaba. Y el otro señor también, no familiar de sangre, político, me decía lo mismo, dice: ora por mí porque me he caído varias veces porque se me olvida que no tengo el pie y doy el paso y no tengo el pie para sostenerme y me he dado cada somatone. Entonces dice que cuando un miembro del cuerpo se duele, todo el cuerpo lo siente. Por eso es que el cerebro no se acostumbra hasta que entiende que ya aquel pie, aquel dedo, aquella mano ya no está. Por eso nos duele cuando un hermano se aparta de la iglesia. No nos causa gozo,
A mí nunca me ha dado alegría si una persona se va de la iglesia, al contrario, me da mucha tristeza y le digo al Señor, ¿qué es lo que hicimos mal? ¿En qué fallamos? ¿Qué podemos hacer para restaurarle, para ayudarle? Duele, porque si alguien sufre, a nosotros nos está doliendo. Es por eso que cuando un hermanito en la fe pasa por luto, a nosotros nos duele. Entendemos su dolor no solamente porque ya pasamos nosotros por algo semejante, sino porque le amamos y no quisiéramos que estuvieran experimentando ese dolor humano que están viviendo ahora, pero lamentablemente pues todos tenemos que pasar por situaciones como esa. Y entonces dice que nos dolemos, hermanos, y por eso es importante que como iglesia no seamos indiferentes ni a las enfermedades de nuestros hermanos en la fe, ni a los problemas familiares que estén afrontando, ni a su situación económica o laboral en la que están viviendo, ni la situación de duelo o de cualquier otra cosa que estén pasando y nosotros nos enteramos, no seamos indiferentes al dolor de nuestros hermanos, porque la Biblia me está diciendo claramente que cuando un miembro se duele, todo el cuerpo lo debe sentir. Y ahí está la unidad de la iglesia. ¿Por qué creen que muchas veces la gente critica a la iglesia? Porque nosotros no hemos aplicado este principio de estar en cada circunstancia de aquel que está sufriendo. A veces aquí sí nos abrazamos y nos decimos, hermanita acá, hermanito allá, pero cuando la persona está padeciendo, parece que todos nos damos la espalda, parece que todos tenemos ocupaciones, parece que todos nos olvidamos del hermano o de la hermana. Sin embargo, cuando nos miran que ahí estamos, hermanos, cómo se conforta ese corazón, cómo se vivifica esa alma cuando ve al pueblo de Dios ahí para ayudarle, para sostenerle, para orar, para estar pendiente de la necesidad que están pasando. Eso motiva, ¿verdad? Ahora vamos a lo último. Ese mismo versículo dice, si un miembro recibe honra, ¿qué más dice? Todos los miembros, ¿qué pasa? Nos gozamos. Todos los miembros nos gozamos. Por eso cuando, al menos yo cuando escucho de un inconverso o de otra persona que juzga o que maldice a la iglesia, a un miembro de la iglesia, o se refiere feo a un anciano, a un diácono o al pastor, sí molesta, hermano. Da mucho enojo. Y a veces hemos discutido por situaciones como esa. Porque dice que si uno de los miembros es honrado, nosotros nos sentimos gozosos, pero si los deshonran, nosotros nos sentimos tristes. Y eso es algo que nosotros no hemos aprendido como iglesia. No nos alegramos cuando un hermano es prosperado, es bendecido, cuando le va bien. ¿Saben? En las familias que no hay temor de Dios, cuando uno de sus hermanos Dios lo bendice y le echa ganas y se esfuerza y prospera y adquiere sus cosas, ¿qué pasa en los hermanos? Las cuñadas, los sobrinos, ¿qué pasa? ¿Acaso no se llenan de envidia, hermano? ¿Verdad que se llenan de envidia y empiezan las discusiones? En lugar de alegrarse porque su hermanita o su hermanito prosperó, se enojan y crean conflictos, y se enojan, y si pueden echarte piedra y lodo y lo más que pueden, te lo tiran, porque lamentablemente cuando el corazón no está lleno de Cristo, pues eso es lo que van a aventar contra el creyente. Pero cuando una persona es elogiada, es honrada, nosotros nos gozamos. Así que gózate cuando alguien reconoce el servicio en la obra. Gózate cuando ves que un ministerio prospera. Gózate, a eso somos invitados, hermanos. No a tener enojos, al contrario, alegrarnos que lo que yo no pude hacer cuando yo estuve,
pero otro lo está haciendo y bien, bendito sea el Señor, porque somos miembros los unos de los otros. Y al final lo que hacemos, ¿para quién es? Es para nuestro Dios. Y así que mantengamos la unidad del Espíritu. Somos llamados a estar juntos en el amor de nuestro Dios. Amén, hermanos. Que Dios les bendiga.